Pero muy buenas, mis queridos matemáticos y matemáticas. Sí, 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 ya estamos aquí. Bien, 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 os sacaréis un 10. Bueno, vamos a pasar al siguiente vídeo explicatorio, en el cual vamos a hablar de cómo se operan entre números complejos, tanto en la forma binómica, como en la forma polar, como en la forma trigonométrica, ¿vale? Esto, la transformación de un número en forma binómica a forma polar será el siguiente vídeo que veremos a continuación, que es también uno de los vídeos más importantes de todo este tema. Bueno, pues dicho todo esto, ¡comenzamos! Bueno, como trabajo personal os voy a dejar que me calculéis las distintas potencias de la unidad imaginaria. Por ejemplo, i a la 75, segundo, i a la 93, tercero, i a la 101, cuarto, i a la 16, quinto, i a la 64, sexto, i a la 1853, séptimo, i a la 224.724, 8, y a la 43, 9, y a la 3, y 10, y a la 20, ¿vale? Quiero que me calculéis las distintas potencias que tenéis ahí, ¿vale? Esas 10 potencias del número, o sea, de la unidad imaginaria i. Bueno, ahora vamos a entrar al turrón, ¿vale? En cuanto a cómo se puede expresar un número complejo, ¿vale? Ya hemos visto qué tipos de números complejos hay. Hay números complejos completos, es decir, que ni la parte real ni la parte imaginaria son cero. Luego tenemos los números complejos que son reales, donde la parte imaginaria es cero, y es cero. Y luego teníamos también aquí números complejos imaginarios puros, que es aquellos cuya parte real es cero. Bueno, entonces, si tenemos un número de la forma x más la unidad imaginaria por i, y a este número le llamamos z, ¿vale? Este número está escrito ya en forma binómica. Es decir, para escribir un número en forma binómica, lo que tenemos que tener claro es que necesitamos dos números reales, un par de números reales, donde x será la parte real de z, y se denota así, re de z, y luego y será la parte imaginaria de z. Cuidado aquí, porque aquí estamos utilizando otra notación que habíamos visto ya para las funciones de variable real, la imagen de una aplicación. Bueno, esto es la parte imaginaria de este número complejo, ¿vale? Bueno, esta se llama la expresión binómica de un número complejo. Expresión binómica. Bueno, la pregunta es, ¿este número complejo puede ser representado en algún sitio? Porque si los números reales se representan en una recta real, pues automáticamente un número complejo también puede ser representado. Bien, pero el hecho de que les esté llamando x e y no es una elección caprichosa de esa notación. ¿Por qué? Porque el x y nos recuerda mucho al plano real. De hecho, R2 es el plano complejo, ¿vale? Por así decirlo, en cuanto a las topologías, ¿vale? Dar un punto, dar un número complejo, es dar un par de números reales, x, y. Y de hecho, cuando estamos representando un número complejo, lo que estamos representando es su parte real y su parte imaginaria. Por ejemplo, si yo quiero representar en el plano complejo, vamos a llamar a este plano complejo, al eje x será el eje real, y al eje y se llamará eje imaginario. De ahí que la parte, lo que es el i, es la parte imaginaria de ese número complejo. Bueno, luego tenemos que si queremos representar, por ejemplo, el número complejo 1 más i, pues lo que tenemos es que representar el par 1, 1. Claro, 1 es la parte real de este número y 1 también es la parte imaginaria de este número. Pero si yo quisiera representar 1 menos i, lo que estaría representando sería el número, el afijo, el par, sería 1 menos 1. Y claro, hemos pasado
del plano complejo a representar un par de números reales. Bueno, a este par de números reales es lo que se conoce como el afijo de un punto. Claro, nosotros sabemos cuál es la estructura de R2 como espacio vectorial, que eso se verá el año que viene. Un espacio vectorial veremos que es una terna, ¿vale? Dotado, o sea, dada por un conjunto, y ese conjunto va a estar dotado de dos operaciones, de suma y de producto. Nosotros sabemos que podemos sumar dos pares de números reales, ¿vale? Claro, la suma de dos pares va a ser otro par formado por x0 más x1 y 0 más y1, donde estamos sumando coordenada a coordenada, ¿vale? La primera coordenada con la primera y la segunda con la segunda. Pero claro, ¿qué estamos haciendo aquí? Estamos sumando partes reales con partes reales y partes imaginarias con partes imaginarias. Luego la cuestión es obvia. Si nosotros tenemos z1 igual a 3 más 4i y z2 tenemos que es 4 menos 7 y si yo quiero calcular z1 más z2, lo tendré que ver esto o bien como números complejos o bien como pares de números complejos. Entonces, si recurrimos a esta expresión, donde x0 y x1 es la parte real de z1 y de z2 en este caso, e y0 e y1 es la parte imaginaria de z1 y la parte imaginaria de z2 respectivamente, pues esta suma será 7 menos 3i. ¿Pero por qué? Porque si hacemos z1 más z2, en realidad lo que estamos haciendo es coger el par 3, 4 y sumarle con el 4 menos 7. Y el par que vamos a obtener aquí como resultado de esta suma será la parte real de este número complejo y la parte imaginaria de este número complejo. 3 más 4, 7 y 4 menos 7 menos 3. Ahí lo tenemos, ¿vale? Este es el número 7 menos 3, cuyo afijo es el 7 menos 3, ¿vale? El número complejo es 7 menos 3i, perdonadme, y el par, el afijo correspondiente, es el 7 menos 3. Yo creo que viendo ya este ejemplo, bueno, en este caso lo que hemos hecho ha sido 3 más 4, es decir, hemos agrupado la parte real de estos dos números, ¿vale? Y luego tenemos que hacer sumar las partes imaginarias correspondientes, agrupar las partes imaginarias. Y esto es 4 menos 7. Claro, si fuera z1 menos z2, pues la suma sería la de siempre. 3 menos 4 menos 1 y 4 menos 7, que sería 4 más 7, que son 11, ¿vale? Bueno, en realidad, si tenemos ahora dos números complejos, ¿vale? z0 y z1, pues automáticamente la pregunta sería, ¿quién es z0 más z1? Pues será justamente agrupar la parte real con parte real, x0 más x1, más la unidad imaginaria y agrupar luego las partes imaginarias, que será y0 más y1. La pregunta es, ¿quién es el afijo de este número complejo? Pues el afijo será x0 más x1, y0 más y1, que es justamente la suma de x0, x1 más y0, y1, que es justamente la igualdad que estamos obteniendo aquí, ¿vale? Entonces así es como se va a sumar números complejos, pares de números complejos. Bueno, si tenemos 3, la cuestión sería exactamente la misma, es agrupar parte real con parte real y parte imaginaria con partes imaginarias. Punto. Si tenemos n, o si tenemos los números que nos den aquí la gana, ¿vale? Bueno, otro cantar ya será multiplicar pares de números complejos, porque aquí ya la cosa va a cambiar un poco. Vamos a ver, nosotros sabemos que i cuadrado va a ser menos 1, porque de hecho i es la raíz de menos 1, ¿vale? Y menos i, pues es menos la raíz de menos 1. ¿Pero qué va a pasar en este caso? Claro, si yo tengo un número z1, que es x0 más la unidad imaginaria por y0, y z2, z0 y z1, que sea x1 más la unidad imaginaria por y1, ¿cómo se van a multiplicar estos dos números complejos? Pues se van a multiplicar de la siguiente manera. Esto va a ser x0 más
la I latina por I sub 0, la unidad imaginaria por I sub 0, por x1 más la unidad imaginaria por I1. Y aquí lo que vamos a hacer es aplicar la propiedad distributiva del producto. x1 por esto, más la unidad imaginaria por I1 por todo esto. ¿Esto quién va a ser? Pues esto va a ser otro número complejo de la forma x0, x1, más, vamos a agrupar primero partes reales. Esto por esto será, en este caso, menos I0 por I1, y esta será la parte real del número complejo producto de estos dos, más la unidad imaginaria, y ahora todo lo que lleve unidades imaginarias, por ejemplo, x0 por la unidad imaginaria I1. Esto es x0 por I1 más, y luego tendríamos aquí la unidad imaginaria por I0 por x1, ¿vale? Entonces esto será x1 por I0. La pregunta es, si este número que estamos obteniendo es z2, ¿quién es la parte real de z2? La parte real de z2 será x0 por x1 menos I0 por I1. Lo que no lleve unidad imaginaria, ¿vale? ¿Y qué será la parte imaginaria de z2? Pues lo que lleve la unidad imaginaria, que en este caso será x0 y 1 más x1 y 0. Así es como se calcula la parte real y la parte imaginaria de un número complejo. Bueno, y ahora vamos a ver qué pasaría a la hora de multiplicar pares de números reales. Claro, el producto de un par de números reales no lo hemos visto. Lo único que hemos visto ha sido el producto escalar de ambos. Pero el multiplicar pares de vectores como una operación interna no lo hemos visto. O sea, sabemos que esto es x0 por x1 más y0 por y1. Claro, pero es que esto es un escalar y esto es un producto de vectores. Ya, pero es que el producto de dos vectores, ahora quiero que nos dé otro vector. Entonces ya no puede ser esto, porque esto sería un escalar. Entonces tiene que ser un par de números reales, donde, según este número complejo, el afijo de este número complejo será x0 por x1 menos y0 por y1, x0 por y1 más x1 por y0. Y así es como se construye el producto entre dos vectores. Va a ser otro vector con las entradas x0, x1 menos y0 y 1 y x0 y 1 más x1 y 0. Esta es la parte real de este número y esta es la parte imaginaria de este otro número. Y ya está, ¿vale? Bueno, en cuanto a la representación binómica no tengo mucho más que decir, ¿vale? No tengo más que decir. Luego tenemos, antes de llegar a la expresión trigonométrica, que va a estar a caballo entre la expresión que vamos a dar ahora y esta expresión, que es la expresión binómica, vamos a dar una nueva expresión que se va a llamar la forma polar de un número real, perdón, de un número complejo. Imaginemos que tenemos, de nuevo, para variar, la circunferencia que no tiene por qué ser la goniométrica, ¿vale? Entonces vamos a suponer que queremos fijar aquí el punto 1, ¿vale? Entonces trazamos lo que sería el módulo del punto 1, 1, la distancia del 0, 0 al 1, 1. Bueno, este punto, el 0, es el único punto que va a ser a la vez complejo y real, porque el 0 es 0 más 0 veces i, ¿vale? Entonces se puede considerar tanto real como complejo. Bueno, entonces, aquí lo que tenemos es que el 1, 1 corresponde al número complejo 1 más i. Ya, pero nosotros podemos tener otra representación para esto, ¿no? Claro, vamos a poner otro número. Vamos a coger la base canónica, para que lo entendáis mejor. Vamos a suponer que este es el 0, 1. Entonces, este número que estamos hablando, pues es de la unidad imaginaria, obviamente. Fijémonos en el eje de abscisas, cuando x toma valores positivos. Cuando el eje de abscisas toma valores positivos. Entonces diremos que nos hemos movido aquí 90 grados o pi medios radianes, ¿vale? Como se prefiera.
Bueno, entonces ahora, ¿qué es lo que se va a hacer? Bueno, pues entonces diremos que y, ¿quién va a ser y? Pues y va a ser 1 sub 90 grados. Y así es como se escribe este número en la forma polar. ¿Esto qué quiere decir? Que al partir del 1, hemos partido del 1 y nos hemos movido pi medios radianes o 90 grados. ¿Qué hemos hecho realmente aquí? Lo que hemos hecho realmente aquí es calcular el módulo del número complejo del cual estamos calculando su expresión polar, ¿vale? ¿Y qué hemos hecho? Calcular este ángulo. ¿Y quién es ese ángulo? Pues lo que nos está diciendo la circunferencia goniométrica. En este caso es 90 grados. Ya claro, hombre. Pero esto no nos dice nada. Porque claro, yo estoy poniéndolo aquí porque me lo dice el dibujo. Y yo os digo, los dibujos no demuestran nada. Entonces aquí lo que vamos a tener va a ser una última expresión que estamos diciendo que va a estar a caballo entre la forma binómica y la forma polar. Pero es que el que esté a caballo entre una y otra no tiene ningún inconveniente. Es más, tiene muchas ventajas. Una de ellas es calcular el ángulo para la expresión polar. Bueno, pues ese número z se puede escribir como el módulo de z, el módulo de ese número complejo, por el coseno de alfa más la unidad imaginaria por el seno de alfa. Y me preguntaréis, ya Rubén, pero es que en ningún momento tú has definido el módulo de z. Bueno, pues el módulo de z se puede definir como la norma del par xy visto en R2. Dicho de otra manera, el módulo de z va a ser la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Y ya esto sí que os suena, ¿verdad? Esto es la distancia de ese número complejo al centro, al origen, ¿vale? O sea que el módulo de un número complejo se va a definir de esa manera. La distancia que hay desde ese número hasta el origen. Punto. Y la distancia ya sabemos que es, en este caso, la norma. Cuando hablamos de una dimensión mayor que 1, cuando estábamos hablando de módulos de números reales, era porque la recta real tiene dimensión 1. Como estamos hablando del plano R2, R2 tiene dimensión 2. Entonces aquí no hablaremos de módulos de pares. Hablaremos de normas de pares. Y la norma se define como la raíz cuadrada de la suma de las componentes al cuadrado. Vale, entonces el módulo de un número complejo se va a definir de esta manera. Entonces ya sabemos quién es el módulo de y. Es la raíz cuadrada de 1 al cuadrado. Esto es 1. Pero es que sabemos también quién es el módulo de más menos 1, que también es 1. ¡Anda! Ojo, no es lo mismo decir esto que decir esto, ¿vale? De hecho, si z1 y z2 son dos números complejos, como pongáis esto en selectividad, es un 0 en la pregunta. No se pueden comparar pares de números reales. Bueno, pues al igual que no se pueden comparar pares de números reales, tampoco se pueden comparar números complejos. Porque a fin de cuentas, un número complejo es un par de números reales. Porque para construir un número complejo, lo que se necesita es un par de números reales, ¿vale? Bueno, pues ya hemos dado por concluido el vídeo explicatorio de operaciones entre números complejos. Entonces ya sabéis sumar números complejos. Es coger el afejo de ese número complejo, verlo como un par de números reales y hacer la suma de esos dos pares, como se hace normalmente, sumar coordenada a coordenada. Y ya sabemos que ese par de números reales corresponde a la parte real y a la parte imaginaria, la primera y la segunda coordenada respectivamente de ese par. Bueno, pues dicho todo esto, nos vemos en el próximo vídeo de CDM Clases de Mates, donde hablaremos de la transformación de números complejos en números binómicos, en números en la forma binómica, en la forma polar y en la forma trigonométrica. ¡Nos vemos!